Una semana desapareció con su amante y al volver esperaba gritos y lágrimas. Pero su esposa solo sonrió, lo recibió con amabilidad y hasta le ofreció café, sin hacer escándalo. Su plan de venganza era genial. Hola, queridos amigos. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo. Nos da mucha curiosidad saber desde dónde nos siguen. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas historias. Les deseamos una agradable experiencia y un buen ánimo. Santiago estaba parado frente a la puerta de su casa, dudando en girar la llave en la cerradura. La semana se había pasado volando, pero ahora el castigo era inevitable. Conocía a Esperanza desde hacía 20 años. En todo ese tiempo, nunca le había perdonado ni una mentira piadosa. Y ahora había desaparecido por una semana entera, apagando el teléfono y sin dejar ninguna explicación. Le temblaban ligeramente las manos. La boca se le había secado, como antes de una negociación importante. Solo que esta vez, lo que estaba en juego no era un contrato, sino toda su vida. Valentina insistía en que finalmente le dijera la verdad a su esposa. Ya basta de esconderte, le había dicho la noche anterior, acostada a su lado en la cama. Tú mismo dijiste que el amor se acabó. Entonces, ¿por qué alargarlo? Pero Santiago conocía mejor a Esperanza. Ella no se haría a un lado en silencio. 3 años atrás, cuando llegó tarde de una fiesta de trabajo a las 3 de la mañana sin avisar, armó un escándalo que escuchó medio vecindario. Gritaba que no la respetaba, exigía el número de cada asistente para comprobar su versión. Después, durante 2 semanas, cocinó solo para ella y le dejaba notas que decían, calienta en el microondas. Hace 6 meses, cuando se le olvidó avisar que tenía un viaje de trabajo de 2 días a una ciudad vecina, no le habló en toda una semana. Solo le respondía con monosílabos cuando se trataba de los niños. Y cuando, hace un año, mencionó sin querer que la nueva secretaria le recordaba a una actriz famosa, Esperanza pasó un mes entero preguntándole con sarcasmo sobre sus gustos estéticos y preferencias artísticas. Por eso había decidido no decir nada, al menos por ahora. Tenía que prepararse, pensar en cada paso. La llave giró con un clic familiar. Santiago entró al recibidor, esperando oír pasos corriendo por las escaleras, gritos, sollozos. Pero en su lugar, lo recibió el silencio, y el olor de algo delicioso que venía de la cocina. ¿Santiago? Se escuchó una voz tranquila. ¿Has vuelto? Se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. En la voz de Esperanza no había enojo ni rencor, solo una ligera sorpresa, como si se hubiese demorado un par de horas en el trabajo, no como si hubiera desaparecido durante una semana sin decir nada. Sí, soy yo, respondió, quitándose la chaqueta con las manos temblorosas. Perfecto, justo iba a cenar. ¿Te unes? Santiago caminó lentamente hacia la cocina, sin entender nada. Esperanza estaba frente a la estufa, vestida con un suéter gris de casa y unos vaqueros desteñidos, removiendo algo en una sartén grande. Su cabello castaño recogido en una coleta descuidada, una leve sonrisa en los labios. Como si no hubiese pasado nada, como si él acabara de regresar de un día normal de trabajo. ¿Tú, no estás enojada?, preguntó con cautela, sentándose en el taburete junto a la isla de la cocina. Esperanza se volteó, y su rostro estaba absolutamente tranquilo. Ni rastro de irritación o sospecha, solo esa sonrisa serena de esposa que se alegra de ver a su marido. Aunque Santiago no notó cómo, por una fracción de segundo, se tensaron los músculos de su mandíbula, ni cómo, discretamente, ella apretó y soltó su mano izquierda detrás de la espalda. ¿Molesta? ¿Por qué? Inclinó la cabeza con una expresión de genuina confusión. Eres un hombre adulto, puedes ir donde quieras. Pensé que estarías preocupada. El teléfono no respondía. ¿Preocupada? Esperanza soltó una risa melodiosa, sin una pizca de sarcasmo. ¿Para qué? No eres un niño. Aunque, lo miró pensativa, un niño al menos habría avisado que se iba a retrasar. Sus palabras lo hirieron, pero el tono fue tan suave que Santiago decidió no tomarlas en cuenta. Lo importante era que no habría escándalo. Eso significaba que aún había posibilidad de arreglar todo en paz. ¿Qué estás cocinando?, preguntó, acercándose a la sartén e inhalando los aromas apetitosos. Pollo con verduras y hierbas. Tu favorito. Esperanza volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa fue cálida, sincera. ¿Recuerdas cómo tu madre me enseñó a prepararlo en los primeros años de matrimonio?
Santiago asintió. Claro que lo recordaba. En aquel entonces, Esperanza era una ama de casa inexperta y su madre ya fallecida pasaba horas explicándole los secretos de las recetas familiares. Ve a lavarte la cara, ya voy a poner la mesa, dijo Esperanza, dándose vuelta hacia la estufa. Y ponte algo más cómodo, te ves agotado. Subiendo al dormitorio, Santiago aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. En 20 años de matrimonio, Esperanza nunca había reaccionado con tanta calma ante sus errores. ¿Y si de verdad había cambiado? ¿Se había vuelto más sabia, más capaz de perdonar? Se puso unos vaqueros cómodos y una camiseta y se lavó la cara con agua fría. El espejo le devolvió el rostro cansado de un hombre de 48 años. La semana con Valentina había pasado como un sueño. Casi no salieron del departamento de ella. Pedían comida a domicilio, hacían el amor, hablaban del futuro. Valentina soñaba con unas vacaciones juntos, con una vida compartida después del divorcio. Pero ahora, de vuelta en su hogar, entre sus paredes, Santiago comprendió de golpe que no estaba listo para un cambio tan radical. Aquí estaba su vida, lo conocido, lo estable, lo predecible. Cuando bajó, la mesa estaba puesta como para una ocasión especial. Un mantel de lino blanco, platos elegantes con borde dorado, la vajilla de bodas que solo sacaban cuando había visitas. Incluso ardían velas en candelabros de cristal. Vaya, ¿qué celebramos?, preguntó Santiago, sentándose en su sitio habitual, a la cabecera de la mesa. Nada en especial. Solo tenía ganas de cenar bonito con mi esposo. Esperanza se sentó frente a él y sirvió vino tinto en 2 copas. No todos los días tenemos la oportunidad de pasar una velada a solas. Los niños ya comieron y están ocupados con sus cosas. ¿Dónde están? Isabela está en casa de una amiga, trabajando en un proyecto de historia. Sebastián está en su cuarto, preparándose para el torneo de ajedrez de mañana. Esperanza tomó un sorbo de vino y miró atentamente a su marido. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Dónde estuviste esta semana? Ahí estaba. Santiago se preparó mentalmente para mentir, eligiendo cuidadosamente las palabras. Trabajo. Un proyecto urgente para un cliente importante. Tuve que prácticamente vivir en la oficina, trabajar 18 horas al día. Entiendo. Esperanza asintió lentamente y cortó un trozo de pollo. Debe haber sido duro. Por suerte tienes ayudantes. Esa chica, ¿cómo se llama? Valentina. Ella también trabajó en el proyecto, ¿no? Santiago casi se atragantó con el vino y empezó a toser. Esperanza, con gesto atento, le pasó una servilleta. ¿Cómo lo sabes? Nunca te hablé de ella. Sí lo hiciste, respondió Esperanza con la misma sonrisa suave. Hace como 2 meses mencionaste que había llegado una nueva empleada. Dijiste que era muy capaz, ambiciosa. Santiago no recordaba haber dicho nada de eso, pero asintió. Tal vez sí había comentado algo sin darle importancia. Esperanza se recostó levemente en el respaldo de la silla, sin apartar la vista de él. Solo pienso en voz alta, analizo la situación. No te molesta, ¿verdad? En ese momento, apareció Isabella en la cocina. Su hija de 16 años solía evitar las cenas familiares, prefiriendo comer frente al computador en su habitación. Pero ahora estaba parada en el umbral, observando a sus padres con sus inteligentes ojos grises. Papá, volviste, dijo con un tono neutro, sin alegría ni sorpresa. Sí, Isabelita. ¿Me extrañaste? No mucho, respondió encogiéndose de hombros, exactamente igual que su madre. Mamá dijo que estabas en una misión importante. Esperanza cruzó la mirada con su hija y asintió apenas perceptiblemente. Entre ellas claramente ya se había dado una conversación. ¿Todo bien?, preguntó Isabella, mirando primero a su padre y luego a su madre. Todo esto se ve raro. ¿Raro cómo, cariño?, preguntó Esperanza con dulzura. No sé. La mesa está demasiado bien puesta. Y tú estás demasiado tranquila. Isabella se movió incómoda. Sebastián quiere saber si vas a estar mañana en su torneo de ajedrez. Santiago se quedó paralizado. ¿Torneo? ¿De qué hablaba? ¿Cuándo le había dicho eso Sebastián? Yo. ¿A qué hora es? A las 2 de la tarde. Te lo dijo el sábado pasado. Cuando todavía estabas en casa. Isabella lo miraba atentamente, analizando su reacción. Claro que sí, estaré ahí, respondió Santiago rápidamente, aunque apenas recordaba esa conversación. Por supuesto que voy a apoyar a nuestro campeón. Perfecto. Esperanza aplaudió con una sonrisa. Un día familiar. Yo también iré.
Tal vez después del torneo podemos ir al parque o al cine, ¿qué opinan? Isabella se quedó unos segundos más, como si estuviera por decir algo, luego asintió y se marchó. Santiago la siguió con la mirada, y al poco tiempo se escucharon voces apagadas desde el pasillo. ¿Lo oyes?, susurraba Isabella. No se comportan como siempre. Lo se respondió Sebastián, de 14 años, en voz baja. Mamá está demasiado tranquila. ¿Te acuerdas cómo se puso cuando papá llegó tarde a mi concierto el año pasado? Y ahora desaparece una semana. Y ella actúa como si nada. Y papá parece tener miedo. ¿Viste cómo se sobresalta cuando mamá lo mira? ¿Crees que pelearon en serio? No sé, pero definitivamente pasa algo. Y no me gusta este jueguito de familia perfecta. ¿Y si espiamos? Mejor no. Es más útil observar mañana en el torneo. Ahí se va a notar todo. Las voces se apagaron y se oyeron pasos subiendo las escaleras hacia los cuartos de los niños. Nuestros hijos son inteligentes, comentó Esperanza sin levantar la vista del plato. Perciben la falsedad a kilómetros. ¿Qué falsedad? Santiago se puso en alerta. Ninguna. Esperanza sonrió. Lo dije por decir. ¿Tú les dijiste que estaba de viaje? ¿Y qué otra cosa iba a decirles? Esperanza parpadeó con inocencia. ¿Que mi esposo desapareció sin dejar rastro y no contestaba el teléfono? ¿Para qué preocupar a los niños con detalles innecesarios? Gracias. Santiago sintió un alivio sincero. Hiciste lo correcto. Claro que hice lo correcto. Esperanza volvió a sonreír con aquella misma sonrisa suave. Soy la esposa perfecta, encubro a mi marido, lo protejo de preguntas incómodas, creo un ambiente acogedor, cocino sus platos favoritos, cuido la reputación familiar. Algo en su tono hizo que Santiago se pusiera tenso. Las palabras eran adecuadas, pero la entonación. Había en ella una pizca de ironía, casi imperceptible. Esperanza se levantó y comenzó a recoger los platos. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si se obligara a mantener la calma con esfuerzo. Santiago notó que sostenía los platos un poco más de lo normal, como para evitar que le temblaran los dedos. Y cómo se detenía un segundo a respirar antes de tomar el siguiente objeto. Ve a descansar. Debes de estar agotado después de tanto trabajo intenso. Santiago se levantó también, pero se detuvo en la puerta de la cocina. Esperanza, ¿segura que no estás enojada? Me parece que estás demasiado tranquila. Ella se volvió. En su rostro, la misma sonrisa serena, pero por una fracción de segundo, en sus ojos apareció algo frío y calculador. Una expresión de profesional observando un caso interesante. Claro que no, querido. Yo entiendo. El trabajo es trabajo, y más cuando absorbe tanto. Se acercó y le dio un beso suave en la mejilla. Sus labios estaban tibios, pero el gesto le pareció mecánico, distante. Buenas noches. Santiago subió al piso de arriba con una vaga sensación de inquietud. Había algo extraño en el comportamiento de su esposa. Esperanza nunca perdonaba tan fácilmente, nunca se mostraba tan distante, como si lo observara desde fuera, analizando cada una de sus reacciones. Esperanza se quedó sola en la cocina. Permaneció inmóvil, contando mentalmente hasta 30 mientras hacía ejercicios de respiración, una técnica antigua de autocontrol que había aprendido en la universidad. Solo cuando oyó el crujido de los escalones y el sonido de la puerta del dormitorio al cerrarse, se permitió relajarse. Pero en su rostro no había rabia, solo la fría concentración de un cirujano antes de una operación complicada. Sacó de un cajón de la cocina una pequeña libreta de cuero y, con letra ordenada, escribió. Día 1. Reacción al regreso, desconcierto, intentos de justificarse. No esperaba calma, comenzará a bajar la guardia. Lo importante es no exagerar. Releyó la nota, guardó la libreta y sacó de su bolso un sobre grueso con fotografías. El detective privado había hecho bien su trabajo. Santiago y Valentina en un restaurante, en el teatro, en el estacionamiento frente al edificio de ella, en la entrada de un hotel a las afueras de la ciudad. Las últimas fotos eran de esa misma mañana. Santiago besando a Valentina en la puerta de su casa, prometiéndole que volvería pronto, diciendo que se divorciaría después de las fiestas de fin de año. Esperanza revisó meticulosamente cada foto, memorizando los detalles, y luego, con la misma meticulosidad, las rompió en pedazos pequeños y los arrojó al triturador del fregadero. Ninguna evidencia, ninguna prueba física, ya no las necesitaba. Todo lo esencial estaba grabado en su memoria. Se acercó a la ventana y observó su reflejo en el cristal oscuro.
Una mujer de 45 años, con 20 años entregados a su familia. 20 años construyendo un hogar perfecto, criando hijos, apoyando la carrera de su esposo, sacrificando sus propias ambiciones por el éxito de él. 20 años no pueden terminar así, sin más le dijo en voz baja a su reflejo. Esta historia merece un final digno, hermoso, justo. El plan estaba listo desde hacía un mes. Mañana empezaría a ejecutarlo, y Santiago comprendería lo que significa traicionar a una mujer que no solo sabe amar y perdonar, sino también vengarse, con elegancia, con paciencia, sin piedad. Una venganza refinada, calculada al detalle, y absolutamente devastadora. Esperanza se despertó a las 5:30 de la mañana, como de costumbre. 20 años de matrimonio habían formado una rutina precisa: levantarse, ducharse, preparar el desayuno para la familia, despedir al esposo antes del trabajo. Pero hoy todo era distinto. Hoy comenzaba la operación. Santiago dormía a su lado, de espaldas a ella. Dormido, parecía más joven, casi como el chico con el que se había casado. Esperanza lo observó unos segundos en silencio, luego se levantó sin hacer ruido y fue al baño. Frente al espejo, repasó mentalmente el plan. Era sábado, el día del torneo de Sebastián. El día perfecto para empezar. Santiago estaría relajado, convencido de que el peligro ya había pasado. Era el momento ideal para dar el siguiente paso. «Mamá, ¿ya te levantaste?», se oyó la voz soñolienta de Isabella desde el otro lado de la puerta. «Sí, querida. Voy a preparar el desayuno. ¿Podemos desayunar panqueques? Tengo ganas de algo festivo». Esperanza sonrió. Isabella siempre percibía el ambiente de la casa. «Claro que sí, los preparo ahora». En la cocina, Esperanza encendió la cafetera y sacó los ingredientes para los panqueques. Los movimientos familiares la calmaban, la ayudaban a concentrarse. Estaba batiendo la masa cuando bajó Sebastián, un adolescente delgado de 14 años, con el cabello despeinado y los ojos inteligentes de su padre. «Buenos días, campeón. ¿Listo para el torneo?». Supongo. Sebastián se sentó a la mesa y bostezó. «Mamá, ¿papá de verdad va a venir?». «Claro que sí, lo prometió, ¿no?». «Él promete muchas cosas», respondió encogiéndose de hombros. «¿Te acuerdas cómo prometió ir a mi concierto? Y también a la reunión de padres en septiembre». Esperanza se quedó inmóvil por un segundo con un panqueque a medio girar en la espátula. Sebastián tenía razón. Santiago solía fallarle a los niños, siempre con la excusa del trabajo. Y ella, una y otra vez, lo cubría, inventando justificaciones. «Esta vez será diferente», dijo en voz baja. «¿Y por qué estás tan segura?». Esperanza giró el panqueque y sonrió a su hijo. «Porque lo sé». A las 8:30, Santiago se despertó. Bajó a la cocina en pantalones cómodos y camiseta, despeinado y con una expresión algo avergonzada. Aún parecía no creer que la escena de la noche anterior hubiera transcurrido sin problemas. «Buenos días, querido». Esperanza lo besó en la mejilla, como siempre. «¿Café?». «Sí, gracias». Santiago se sentó a la mesa, donde los niños ya estaban desayunando. «Sebastián, ¿el torneo es hoy a las 2?». Sebastián no levantó la vista del plato. «Sí. Voy a estar ahí, seguro», dijo Santiago, tomando su taza de café. «¿Y qué planes hay para el fin de semana?», preguntó. «Yo voy a la casa de una amiga», dijo Isabella. «El internet allí es malo, así que no nos veremos hasta el lunes». «Y yo, después del torneo, quería pasar por la casa del abuelo», añadió Sebastián. «Me pidió que lo ayudara con su computadora». Esperanza escuchó con atención. Entonces, después del almuerzo, se quedarían solos con Santiago. «Perfecto, maravilloso», dijo ella. «Entonces tu papá y yo tendremos una velada romántica». Santiago se atragantó con el café. «¿Cómo que una velada?». «Muy simple. Hace mucho que no pasamos tiempo los dos solos». Esperanza se sentó a su lado. «¿Tal vez ir al teatro? ¿O quedarnos en casa a charlar?». «¿Charlar de qué?», preguntó Santiago con cautela. «De la vida, de nuestros planes, de lo que queremos del futuro», dijo ella, mirándolo con una leve sonrisa. «No tienes problema, ¿verdad?». «No, claro que no». Los niños se miraron entre sí. Isabella negó suavemente con la cabeza, mirando a su padre. Sebastián frunció el ceño. «Papá, ¿qué pasó con tu celular?», preguntó de pronto el hijo. «Traté de llamarte el miércoles, cuando estaba enfermo. Mamá dijo que estabas en una reunión importante, pero tú siempre respondes». Santiago se puso tenso.
Se me descargó el celular y olvidé el cargador en casa. ¿Se descargó por toda la semana? Se sorprendió Sebastián. No toda la semana. Es solo que tuve mucho trabajo. No tuve tiempo. Ya veo, asintió Sebastián, aunque en sus ojos se notaba la desconfianza. Esperanza observaba atentamente el diálogo, analizando en silencio las reacciones de su esposo. Un caso clásico de disonancia cognitiva, pensó. Conflicto interno entre el deseo de mentir y el miedo a ser descubierto. Los mecanismos de defensa están activos, pero no funcionan bien bajo estrés. No se preparó para preguntas detalladas. Después del desayuno, los niños se dispersaron en sus actividades. Santiago intentó refugiarse en el despacho, pero Esperanza lo interceptó amablemente junto a las escaleras. Santiago, necesito ir al centro comercial por unos ingredientes para la cena. ¿Me acompañas? Pensaba trabajar un poco. ¿Un sábado? Esperanza inclinó la cabeza. Después de una semana tan dura, lo que necesitas es descansar. Sí, pero. Nada de peros, dijo ella, tomándolo del brazo. Además, quiero pedirte consejos sobre un regalo para tu madre. Su cumpleaños se acerca. Santiago no pudo negarse sin levantar sospechas. En el coche, Esperanza mantenía una conversación casual sobre los planes de la semana, pero no perdía detalle de su comportamiento. Cada vez que sonaba su teléfono, Santiago se sobresaltaba, y cuando contestaba, lo hacía con frases cortas y tono tenso. ¿Quién era?, preguntó ella tras la tercera llamada. Un colega, del trabajo. ¿Un sábado? ¿Qué dedicados son tus compañeros?, comentó Esperanza, mirándolo con interés. ¿La tal Valentina? No, no era Valentina, respondió Santiago con demasiada rapidez. Otro colega. Mentira, anotó mentalmente Esperanza. Respuesta demasiado defensiva ante una pregunta neutra. El nombre de Valentina le provoca tensión. En el centro comercial, Esperanza lo llevó a la sección de ropa de hombre. Necesitas una camisa nueva para el trabajo, dijo, eligiendo un modelo azul. Esta sirve para reuniones importantes. La sostuvo frente a su pecho y en ese momento percibió un aroma desconocido, suave, floral, claramente perfume femenino. Uno que ella jamás usaba. Qué curioso, dijo en voz baja, apartando la camisa. ¿Tienes un nuevo perfume? ¿Qué perfume? Santiago se desconcertó. Hueles diferente, a flores. Esperanza sonrió con inocencia. Tal vez pusieron un ambientador nuevo en la oficina. Sí, puede ser. Otro indicio. Esperanza lo archivó mentalmente en su colección de pruebas. Hicieron las compras rápidamente y regresaron a casa. Los niños ya se preparaban para el torneo. Isabella, con una chaqueta negra y jeans, parecía mayor que sus 16 años. Sebastián, algo nervioso, revisaba el contenido de su mochila. ¿Todos listos?, preguntó Esperanza. Entonces, vamos. El torneo se celebraba en la Escuela de Artes del centro de la ciudad. Un salón grande, mesas alineadas para jugar ajedrez, padres apostados contra las paredes. Esperanza y Santiago tomaron asiento en la segunda fila. ¿Cuántos niños?, comentó Santiago. Y todos tan serios. Sebastián se preparó durante 3 meses, dijo Esperanza. Jugaba con la computadora 2 horas todos los días. ¡Qué bien! No lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes sobre tus hijos. Lo dijo con calma, sin reproche, pero Santiago se encogió ligeramente. Trabajo por la familia. Claro. Esperanza puso la mano sobre su rodilla. Lo entiendo. Solo da pena que te pierdas tantos momentos importantes. Observaron cómo Sebastián jugaba su primera partida. El chico estaba concentrado, pensaba cada movimiento con cuidado. Santiago se sentía orgulloso de su hijo. Se le notaba en la cara. ¿Recuerdas cuando le enseñaste a jugar?, susurró Esperanza. Tenía 7 años. Todas las noches te sentabas con él frente al tablero. Sí, Santiago sonrió. Siempre intentaba comerse a mi rey. Y luego empezaste a quedarte más en el trabajo. Y las partidas se terminaron. Esperanza. No importa, querido. Esperanza le apretó la mano. Lo importante es que estás aquí ahora. Sebastián lo esperaba con ansias. Sebastián ganó la primera partida y miró a sus padres con expresión triunfante. Santiago le hizo un gesto con la mano y el rostro del niño se iluminó. ¿Ves lo feliz que está?, susurró Esperanza. Para él esto es muy importante. Lo sé. Eso espero. Esperanza guardó silencio un momento y luego dijo: los niños crecen tan rápido. Cuando menos te das cuenta, ya son adultos. ¿Y si uno se pierde ese momento? ¿Qué quieres decir?
Nada en particular. Solo reflexionó. Esperanza lo miró con una expresión analítica. A veces la gente se deja llevar por nuevos intereses y se olvida de lo que realmente importa. Santiago palideció. Esperanza, si estás sospechando de algo. ¿Sospechar? ¿De qué podría sospechar? Esperanza le sonrió con dulzura. Tengo un esposo maravilloso, hijos estupendos, un buen trabajo. ¿Qué más se puede pedir? En ese momento, el teléfono de Santiago vibró con una notificación. Él echó un vistazo rápido a la pantalla y se sonrojó. ¿Trabajo otra vez?, preguntó Esperanza. Sí. Solo spam. Santiago guardó el teléfono rápidamente, pero Esperanza alcanzó a ver el nombre del remitente, Valentinka. El corazón junto al nombre decía mucho. Perfecto, pensó ella. Otra prueba más. Ahora tengo el nombre del contacto, la hora del mensaje y su reacción evidente. Es suficiente. Sebastián ganó la segunda partida, pero perdió en la final. Recibió un diploma por el segundo lugar y parecía satisfecho. No pasa nada, la próxima vez ganarás, le dijo Santiago, abrazando a su hijo. Gracias por venir, papá. Es importante para mí. Claro que vine. Lo prometí, ¿no? Después de la ceremonia de premiación, llevaron a los niños según sus planes. Isabella se fue a casa de su amiga, Sebastián al abuelo. Esperanza y Santiago se quedaron solos. ¿Y si nos quedamos en casa mejor?, propuso Santiago mientras encendía el motor. Estoy algo cansado. Claro, querido. Esperanza se recostó en el asiento. En casa hablaremos tranquilamente de todo. Tengo algo interesante que mostrarte. ¿Qué cosa? Ya verás, sonrió Esperanza con un aire enigmático. Creo que te va a interesar saber en qué he estado ocupada estos últimos 2 meses. Santiago apretó más fuerte el volante. Había algo nuevo en el tono de voz de su esposa. Una sutileza difícil de definir, pero clara. Esperanza miraba por la ventana, repasando mentalmente la información recopilada, el perfume extraño, el contacto Valentinka con un corazón, las reacciones nerviosas al mencionarla, la mentira del teléfono descargado. El cuadro era claro. Ya podía pasar a la siguiente fase. En casa, Esperanza fue directamente al dormitorio y se cambió por un vestido de casa color burdeos. El mismo con el que Santiago, años atrás, le dijo que se veía especialmente hermosa. Soltó el cabello, se puso un poco de labial. Si iban a tener una conversación importante esa noche, debía lucir impecable. Santiago paseaba nervioso por la sala, mirando el teléfono cada tanto. Durante su ausencia habían llegado 3 mensajes más de Valentinka. No los abrió delante de su esposa, pero Esperanza notaba cómo se tensaba su rostro cada vez que se iluminaba la pantalla. ¿Te apetece un café?, ofreció ella, bajando las escaleras. ¿O prefieres algo más fuerte? Café, mejor, dijo Santiago, sentándose en el sillón e intentando parecer relajado. Esperanza fue a la cocina y encendió el hervidor. En el silencio de la casa vacía, cada sonido se oía más fuerte de lo habitual. Santiago carraspeó, pasó una página de una revista, volvió a carraspear. Síntomas clásicos de nerviosismo. Santiago, cariño, lo llamó desde la cocina. ¿Te acuerdas que me hablaste de una nueva compañera? Valentina, ¿cómo le va en el trabajo? Silencio. Luego, el crujido del sillón. Bien, respondió Santiago. ¿Por qué preguntas? Por nada, solo curiosidad. Esperanza apareció en la puerta de la cocina con una bandeja. Es joven, ¿no? Supongo que ambiciosa. Es una empleada más. Entiendo. Esperanza colocó las tazas sobre la mesa de centro y se sentó en el sofá, frente a su marido. Pensé que tal vez podríamos invitarla a casa algún día. Me gustaría conocerla mejor. Santiago se sobresaltó tanto que casi volcó la taza. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Esperanza alzó las cejas, fingiendo sorpresa. Hablas tanto de ella que me causa intriga. Además, si te ayuda con proyectos importantes, es lógico mantener buenas relaciones con tus colegas. No hablo tanto de ella. No. Esperanza inclinó la cabeza. Qué raro. Juraría que has mencionado su nombre al menos 3 veces en los últimos 2 días. Tal vez la mencioné, pero... Entonces si hablas de ella. Esperanza sonrió y dio un sorbo a su café. No pasa nada. Es natural que compartas novedades del trabajo con tu esposa. Santiago guardó silencio, mirando fijamente su taza. Esperanza lo observaba con el interés de una profesional. Él entraba en lo que los psicólogos llaman parálisis de elección, ese momento en el que uno sabe que cualquier palabra puede delatarlo. ¿Sabes?, continuó ella,
pensativa. Hoy, en el centro comercial, me puse a pensar en lo poco que nos conocemos después de todos estos años. ¿Qué quieres decir? Pequeños detalles, como que cambiaste de perfume y yo no lo noté al instante. ¿O qué? Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Cuando nos casamos, siempre contestabas mis llamadas. Incluso salías de reuniones para hablar conmigo. Es que antes tenía menos trabajo. Sí, supongo. Esperanza se giró hacia él. Y ahora tienes otras prioridades. ¿Qué prioridades? Mi familia es la prioridad principal. Claro. Esperanza volvió al sofá. Pero a veces siento que te estás alejando, sobre todo en los últimos 2 meses. Santiago se estremeció. 2 meses. Justo lo que duraba su relación con Valentina. Estás exagerando. Puede ser. Esperanza se encogió de hombros, pero la intuición femenina rara vez se equivoca. En ese momento, llegó otra notificación en el teléfono de Santiago. Miró la pantalla de forma automática y se puso pálido. ¿Otra vez trabajo?, preguntó Esperanza. Sí. Santiago rápidamente volteó el teléfono, dejándolo boca abajo. ¿Un sábado por la noche? Esperanza miró el reloj. Ya son las 7. ¿Qué tanta urgencia hay? Un proyecto. Tenemos fecha límite para el lunes. Ya veo. Esperanza se levantó. Entonces responde. No quiero interrumpir tus asuntos importantes. No, no hace falta. Contestaré después. ¿Seguro? Esperanza se acercó. ¿Y si es algo realmente urgente? Seguro. Santiago guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón. Esperanza notó la tensión en sus hombros, como evitaba mirarla directamente. Perfecto. La presión aumenta y empieza a cometer errores. Muy bien, dijo ella sentándose de nuevo. Entonces hablemos de nosotros. ¿De nosotros? Sí, de nuestra relación. De lo que queremos de la vida. Esperanza entrelazó las manos sobre las rodillas. ¿Eres feliz en este matrimonio, Santiago? La pregunta fue tan directa que Santiago quedó descolocado. Claro que soy feliz. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué pregunta tan extraña? No es extraña, es bastante lógica, dijo Esperanza con calma, mirándolo fijamente. En 2 meses cumplimos 21 años de casados. Es normal preguntarse si vale la pena celebrar. ¿Vale la pena? Santiago tragó saliva. Esperanza, ¿de qué estás hablando? De nada en concreto. Solo pienso en voz alta. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la sala. ¿Sabes? En mi trabajo veo muchas parejas que siguen juntas por inercia. No son infelices, pero tampoco felices. Solo coexisten. Nosotros no somos así. No. Esperanza se detuvo y lo miró. ¿Y cómo describirías nuestra relación? Santiago abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir? Que amaba a su esposa pero tenía una amante. Que la familia era importante, pero Valentina lo era más. Nosotros tenemos una buena relación, dijo finalmente. Buena, repitió Esperanza, asintiendo. No excelente, no maravillosa. Buena. Bueno, excelente, entonces. Entonces, ¿por qué no estuviste en casa una semana? La pregunta quedó flotando en el aire. Santiago sintió que las palmas comenzaban a sudarle. Ya te lo expliqué. Por trabajo. Sí, trabajo. Esperanza asintió lentamente. Un trabajo absorbente. Volvió a sentarse en el sofá, esta vez más cerca de él, tan cerca que Santiago pudo oler su perfume, el mismo de hace 20 años. Santiago, quiero hacerte una pregunta y te pido que me respondas con sinceridad. ¿Qué pregunta? ¿Me estás siendo infiel? El silencio era tan denso que se oía el tic-tac del reloj de pared. Santiago miraba a su esposa, y en sus ojos no veía rabia ni tristeza, solo una frialdad analítica, curiosidad clínica. No, dijo con voz ronca. Por supuesto que no. Claro que no, repitió Esperanza. Interesante elección de palabras. Como si la sola idea fuera absurda. ¿Por qué lo es? Entonces explícame algo. Esperanza sacó de su bolsillo un papel doblado. Hoy, mientras te duchabas, decidí lavar tu camisa. Y encontré esto en el bolsillo. Desplegó el papel. Era un recibo de restaurante para una cena para 2. Fecha, anteayer. Hora, 8 de la noche. Santiago palideció. Fue una cena de trabajo. ¿Cena de trabajo? Esperanza examinaba el recibo. En Venecia, un restaurante romántico. Vino, ostras, postre. Alzando la mirada. Muy generoso para una cena laboral. Estábamos celebrando el final de un proyecto. ¿Estábamos? Esperanza se inclinó hacia él. O sea, ¿no estaba solo? Con colegas.
Con colegas asintió Esperanza, pero el recibo es para dos. Los demás pagaron por separado. Entiendo. Esperanza dobló cuidadosamente el recibo y lo volvió a guardar en el bolsillo. Entonces fue una cena de trabajo con colegas. En un restaurante romántico. Sí. Muy bien, Esperanza se levantó. Entonces no tendrás problemas si llamo al restaurante para confirmar algunos detalles. Quizás hasta reservemos una mesa para nuestro aniversario. ¿Para qué llamar? Quiero saber qué tipo de servicio ofrecen para que una cena de trabajo cueste 1.500. Esperanza sacó su móvil. Déjame buscar el número. No hace falta, dijo Santiago, levantándose de golpe. ¿Por qué no? Preguntó Esperanza con fingida sorpresa. Dijiste que era un buen sitio. Lo es. Pero es caro. No importa. Un aniversario es una ocasión especial. Esperanza ya estaba marcando. Hola, ¿Restaurante Venecia? Santiago la miraba con horror. ¿Y si empezaba a preguntar por la noche de anteayer? Buenas noches, decía Esperanza por teléfono. Quisiera saber. De pronto, se detuvo y colgó. Lo siento, querido. Están cerrados. Santiago soltó el aire, aliviado. Llamaré mañana, añadió ella, guardando el teléfono. Esperanza. Sí, tal vez. No deberíamos ir a ese restaurante por nuestro aniversario. ¿Por qué no? Dijiste que era bueno. Lo es, pero es ruidoso. No es ideal para una cena romántica. ¿Y si lo es para una cena de trabajo? Santiago entendió que acababa de caer en su propia trampa. Esperanza, yo. Santiago se quedó en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué pasa, querido? Nada, solo estoy cansado. Claro que estás cansado. Esperanza se acercó y le puso una mano en el hombro. Después de una semana tan intensa, y de una cena de trabajo tan agotadora. Su caricia fue suave, pero Santiago sintió algo amenazante en ese gesto. ¿Sabes qué? Dijo Esperanza, alejándose hacia la ventana. Dejemos las conversaciones serias para después. Realmente te ves agotado. Buena idea. Pero mañana sí hablaremos de todo, añadió, girándose hacia él. Tendremos todo el día. Los niños no regresan hasta el domingo por la noche. ¿Hablar de qué? De todo, respondió Esperanza con una sonrisa enigmática. Nuestra vida, nuestra relación, nuestros planes a futuro. Y por supuesto, tu trabajo. Me muero por saber más sobre tus proyectos. Santiago asintió, pero por dentro sintió un nudo en el estómago. Mañana Esperanza continuaría el interrogatorio. Y él no estaba preparado. En absoluto. Ve a descansar, dijo Esperanza. Yo recogeré un poco aquí abajo. Santiago subió, pero no pudo dormir. Estaba acostado en la cama, pensando en qué hacer. Esperanza claramente sospechaba algo. El recibo del restaurante. Las preguntas sobre Valentina. Esas insinuaciones tan cuidadosas. Abajo, Esperanza lavaba los platos con calma, planificando el día siguiente. El recibo solo era el principio. Tenía muchas cartas más bajo la manga. Mañana le mostraría a su esposo lo que significa jugar de verdad. Y él entendería que está frente a una profesional. La mañana del domingo comenzó con una llamada telefónica. Esperanza estaba preparando el desayuno cuando sonó el teléfono fijo. Santiago, que tomaba café y hojeaba las noticias en su móvil con gesto sombrío, dio un respingo. Hola, respondió Esperanza con voz amable. Buenos días. ¿Podría hablar con Santiago? La voz femenina sonaba joven, segura, con un leve tono ronco. Por supuesto. ¿Quién lo llama? Soy una colega, Valentina. Esperanza se quedó inmóvil un segundo y luego sonrió. El destino mismo le ponía las cartas en la mano. Ahora tendría la oportunidad de evaluar en persona el tamaño de la amenaza. Un momento, por favor, dijo, tapando el auricular con la mano. Santiago, es una colega, Valentina. Santiago palideció y casi dejó caer la taza. Dile que no estoy. ¿Por qué? Preguntó Esperanza con fingida sorpresa. Dice que es por trabajo. No quiero hablar de trabajo en domingo. Entiendo, dijo Esperanza, retirando la mano del auricular. Valentina, lamentablemente Santiago no está en casa. ¿Es algo urgente? No mucho. Solo quería hablar sobre la presentación de mañana. ¿Podría darme su número? Santiago la llamará cuando regrese. Gracias, pero él ya tiene mi número. Por supuesto que lo tiene. La voz de Esperanza sonaba tan genuinamente amable que Santiago fruncía el ceño cada vez más. ¿Sabe qué, Valentina? Soy Esperanza, la esposa de Santiago.
Me da mucha curiosidad conocer a la persona que trabaja en proyectos tan importantes con mi marido. Es muy amable de su parte. ¿Y si nos vemos en persona?, exclamó Esperanza. Santiago ha estado tan absorbido por el trabajo últimamente que me siento totalmente desconectada de su mundo profesional. ¿Qué le parece un café hoy? Pausa. Esperanza casi podía oír cómo Valentina evaluaba la situación del otro lado de la línea. ¿Sabe qué? ¿Por qué no? También me gustaría conocerla. También me gustaría conocerla, anotó mentalmente Esperanza. Quiere evaluar a la competencia. Perfecto. Digamos a las 3, en el Café Provence, en la Plaza Central. Muy bien. Hasta luego. Esperanza colgó y se giró hacia su esposo con una sonrisa radiante. ¡Qué mujer tan interesante! Muy segura de sí misma. Esperanza, ¿por qué hiciste eso? Santiago parecía un hombre al que acababan de sentenciar. ¿Hice qué? Organizaste una cita con mí, con Valentina. ¿Y qué tiene de malo conocer a las personas con las que trabajas? Esperanza se sentó frente a él. Por cierto, me llamó la atención que ella también quisiera verse. Por lo general, los subordinados evitan reunirse con las esposas de sus jefes. Ella no evita ese tipo de cosas. ¿Ah, no? Esperanza ladeó la cabeza. Entonces es sociable. Eso es una buena cualidad en el trabajo. Santiago comprendió que había hablado de más y guardó silencio. A las 2, Esperanza empezó a arreglarse. Eligió un vestido azul marino de corte sobrio, de diseñador caro, elegante, que transmitía estatus sin parecer ostentoso. Maquillaje discreto, pero claramente de alta gama. Pendientes de perlas, regalo de Santiago en su 10º aniversario. El look de una mujer exitosa que conoce su valor. ¿Cómo me veo?, le preguntó a Santiago. Preciosa. Y lo decía en serio. La miró con verdadera admiración. ¿Pero por qué tan formal? La primera impresión es importante. Esperanza ajustó uno de los pendientes. Quiero causar una buena impresión en tu talentosa colaboradora. El café estaba ubicado en una antigua casona en el centro de la ciudad. Esperanza llegó 10 minutos antes, eligió una mesa junto a la ventana con buena vista y pidió un espresso. Necesitaba ver a su rival primero. Valentina llegó puntualmente a las 3, y Esperanza entendió de inmediato que había subestimado al oponente. Una mujer alta, de figura esbelta, cabello rubio ceniza hasta los hombros, peinado con elegancia, abrigo de cachemira color arena, botas italianas de tacón, maquillaje impecable que resaltaba sus ojos gris azulados. Se movía con seguridad, como alguien acostumbrado a atraer miradas. Hermosa, con estilo, y claramente con dinero. Santiago había elegido una sustituta. Digna. Valentina, dijo Esperanza levantándose y saludando con la mano. Sí, soy yo. Valentina se acercó a la mesa con una leve sonrisa. Esperanza, un placer. Se dieron la mano. La de Valentina era firme, segura, y desprendía un perfume francés caro. Por favor, siéntate. ¿Qué te gustaría tomar? Un capuchino con leche de almendra, si es posible. Cuida su figura, anotó mentalmente Esperanza. Claro. Esperanza llamó al camarero. Yo ya pedí un espresso. No funciono sin cafeína. Lo entiendo. Valentina se quitó el abrigo, dejando ver un fino suéter gris. Tengo la misma adicción. Santiago me contó que entraste hace poco en su empresa. Comenzó Esperanza cuando trajeron el capuchino. Hace 4 meses, respondió Valentina con tranquilidad, tomando un sorbo. Antes trabajaba en una agencia de publicidad internacional. Interesante. ¿Y qué te hizo cambiar? Quería algo nuevo. Valentina se encogió de hombros. La agencia se me quedó chica. Comprendo. Las personas ambiciosas necesitan espacio para crecer. Esperanza sonrió. ¿Y cómo te sientes en la nueva empresa? ¿Buen equipo? Muy profesional. Santiago ha formado un gran grupo. Santiago es un líder muy talentoso, dijo Esperanza con orgullo de esposa. Llevo 20 años viéndolo crecer, de simple gerente a jefe de departamento. Un recorrido impresionante, asintió Valentina. Se nota la experiencia. Oh, sí. Especialmente en el trato con las personas. Sabe cómo llegar a cada miembro del equipo. Esperanza la miró con atención. Seguro que contigo también encontró un enfoque especial. Bueno, es un jefe muy atento, respondió Valentina sin cambiar la expresión. Atento, repitió Esperanza con una leve reflexión en la voz. ¿Tienen que trabajar hasta tarde a menudo? Santiago últimamente llega muy tarde a casa. Imagino que los proyectos son exigentes. Valentina respondió con cautela. Sí, claro. ¿Y las horas extras se pagan?
Por supuesto. Está bien. Aunque Santiago siempre decía que la mejor motivación para los empleados no son solo los sueldos, sino la atención personal del jefe. Por primera vez, Valentina mostró una leve tensión. ¿A qué se refiere? Bueno, apoyo, comprensión, interés por los asuntos personales. Esperanza hizo un gesto despreocupado con la mano. Santiago siempre se interesa por la vida de sus empleados, estado civil, planes, sueños. Es una buena cualidad para un líder. Definitivamente. Esperanza dio un sorbo a su espresso. ¿Y tú tienes familia, Valentina? No, no estoy casada. Entiendo. La carrera exige sacrificios. Esperanza negó con la cabeza con aparente compasión. Aunque a tu edad, muchas ya piensan en relaciones estables. Puede ser. Valentina mantenía el rostro sereno, pero Esperanza notó cómo sus dedos se apretaban levemente alrededor de la taza. ¿Y tienes planes para el futuro? ¿En lo personal? Ya se verá. La vida dirá. Evita respuestas directas, anotó mentalmente Esperanza. Es momento de aumentar la presión. ¿Sabes, Valentina? Quiero compartirte algo que he notado. Esperanza se inclinó hacia adelante con tono confidencial. Santiago ha cambiado en estos últimos 2 meses. ¿En qué sentido? Más atento a su imagen. Ropa nueva, estilo distinto. Esperanza sonrió. Incluso cambió de perfume. Antes usaba fragancias clásicas, y ahora, un aroma nuevo, suave, floral. Valentina se tocó instintivamente el cuello, donde aún se percibía el aroma de su perfume. Tal vez quiso renovar su imagen. Puede ser. Esperanza asintió lentamente. También empezó a distraerse durante nuestras conversaciones. Mira su teléfono, sonríe con ciertos mensajes. Un jefe siempre tiene muchos temas laborales. Por supuesto. Esperanza guardó silencio un instante, y luego añadió, aunque normalmente los asuntos de trabajo no provocan sonrisas tan felices. Valentina dejó la taza sobre el platillo y miró a Esperanza directamente. ¿Qué está insinuando? Nada en particular. Esperanza se encogió de hombros. Solo comparto observaciones. ¿Sabes cómo es la intuición femenina? ¿Y qué le dice esa intuición? Que en la vida de mi esposo ha aparecido algo nuevo. Esperanza sostuvo su mirada con calma. ¿O alguien nuevo? El silencio se hizo denso. Valentina observaba el rostro de Esperanza, intentando descifrar si ella sabía algo concreto o simplemente sospechaba. Y si fuera así, dijo Valentina finalmente, ¿qué haría usted? Buena pregunta. Esperanza se recostó en el respaldo de la silla. ¿Sabe, Valentina? En 20 años de matrimonio he aprendido algo. Los hombres suelen equivocarse con sus entusiasmos. ¿En qué sentido? Ven novedad, pasión, una sensación de juventud. Y la familia empieza a parecerles rutina. Esperanza hablaba con serenidad, casi con tono filosófico, pero con el tiempo se dan cuenta de que cambiaron estabilidad por una ilusión. ¿Y si no es una ilusión? Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Y si es un sentimiento verdadero? ¿Un sentimiento verdadero? Esperanza sonrió levemente. ¿De un hombre casado hacia una joven empleada? La edad no es un obstáculo para el amor. Por supuesto que no. Esperanza asintió. Pero dígame sinceramente, Valentina, ¿qué puede ofrecerle un hombre así? ¿A qué se refiere? Piénselo bien. Esperanza comenzó a contar con los dedos. 20 años de matrimonio, 2 hijos adolescentes, hipoteca, bienes compartidos, redes de contacto basadas en la familia. ¿Cree que es fácil renunciar a todo eso? Valentina no respondió, pero Esperanza vio en su rostro que sus palabras habían dado en el blanco. Además, continuó ella, los hombres en estas situaciones suelen prometer el oro y el moro. Me divorcio después de Año Nuevo. Solo hay que esperar a que los niños crezcan. Todo se resolverá pronto. Valentina se sobresaltó, como si la hubieran golpeado. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sé esas frases? Esperanza sonrió. Soy psicóloga, querida. En 15 años de práctica he escuchado cientos de historias iguales. Ya veo. Valentina hizo un esfuerzo por recomponerse. ¿Y qué consejo suele dar? Depende. Esperanza se encogió de hombros. Cada caso es distinto. Pero la mayoría de las veces digo, si un hombre realmente quiere estar contigo, no tarda en tomar una decisión. Y si hay razones objetivas para esperar, ¿cómo? Esperanza ladeó la cabeza con curiosidad profesional. ¿Niños, trabajo, cuestiones económicas? Niños, repitió Valentina. Es una razón válida. Claro, asintió Esperanza. Muy conveniente. ¿Cuántos años tienen? Yo, 14 y 16. Casi adultos, dijo Esperanza,
pensativa. A esa edad ya pueden entender una situación. Si es que realmente hay una decisión tomada. Valentina comprendió, demasiado tarde, que se había delatado al mencionar con exactitud la edad de los hijos de Santiago. Creo que ya es hora de irme, dijo Valentina, poniéndose de pie. Qué lástima. Esperanza también se levantó. Me encantó conversar contigo. Muy instructivo. Salieron del café en un silencio tenso. En la calle, Valentina se detuvo y se giró hacia ella. Esperanza, ¿qué va a hacer? ¿Con respecto a qué? Preguntó Esperanza con inocente curiosidad. Sabe perfectamente a qué me refiero. Lo sé. Esperanza abrochó su abrigo. ¿Sabe qué, Valentina? Hagamos un trato. Te doy una semana para pensarlo. ¿Pensar qué? Si realmente vale la pena este juego. Esperanza sonrió con frialdad. Dentro de una semana volveremos a vernos. Y me contarás tu decisión. ¿Y si me niego a volver a verla? Entonces Santiago tomará la decisión por ti. Esperanza se dirigió hacia su coche. Solo que será en circunstancias un poco diferentes. Valentina la observó alejarse, comprendiendo que había caído en una trampa. Aquella mujer elegante era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. En casa, Santiago la esperaba, dando vueltas sin rumbo por el salón. ¿Y bien? Preguntó en cuanto ella cruzó la puerta. Maravillosa. Esperanza se quitó el abrigo. Una mujer muy interesante, inteligente, guapa, ambiciosa. ¿Y de qué hablaron? Del trabajo, del futuro. Esperanza caminó hacia la cocina. Por cierto, conoce la edad de nuestros hijos. Curioso, ¿no? Para ser solo una compañera. Santiago se quedó paralizado. Tal vez lo mencioné. Tal vez. Esperanza sacó del refrigerador los ingredientes para la cena. También hablamos de hombres que prometen divorciarse después de Año Nuevo. Esperanza. Un tema fascinante, ¿verdad? Esperanza se volvió hacia él. Ella parece tener bastante experiencia con eso. Santiago entendió que ya no había escapatoria. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Por supuesto que sí, asintió Esperanza. Pero no hoy. Hoy estoy cansada de conocer gente nueva. ¿Cuándo? Mañana, respondió ella encendiendo la estufa. Mañana tendremos una conversación larga y muy detallada. Santiago vio en sus ojos algo que le hizo subir en silencio a su despacho. Mañana tendría que dar explicaciones para las que no estaba preparado. Esperanza, mientras tanto, preparaba la cena y pensaba en su encuentro con Valentina. Una rival digna, sí, pero no invencible. Ahora tenía toda la información necesaria para hacer su jugada final. El lunes comenzó con el sonido del despertador a las 7 de la mañana. Esperanza se despertó con la mente clara y un plan de acción definido. Hoy terminaría la historia de 20 años de su matrimonio, pero terminaría con elegancia, dignidad, y sin perder la compostura. Santiago había dormido mal, se había estado revolviendo toda la noche, y se levantó con ojeras marcadas y la expresión perdida de alguien que sabe que el día del juicio ha llegado. Buenos días, querido, dijo Esperanza, dándole un beso en la mejilla, como siempre. ¿Café? Gracias. Santiago se sentó al borde de la cama. Esperanza, necesito decirte algo. Lo sé. Esperanza se cepillaba el cabello frente al espejo con serenidad. Pero no ahora. Primero llevamos a los niños al colegio y luego hablamos tranquilos. Pero. Nada de peros. Santiago. Esperanza se giró hacia él. Los niños no deben oír esta conversación. Ya bastante tensión sienten. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Isabella y Sebastián se miraban entre ellos, pero no hacían preguntas. Al parecer, decidieron esperar el desenlace. «Mamá, ¿hoy no trabajas?», preguntó Isabella mientras guardaba sus cosas en la mochila. «No, cariño. Me tomé el día libre». Esperanza le sonrió. «Tu papá y yo tenemos asuntos importantes que resolver». «¿Qué asuntos?», intervino Sebastián, algo inquieto. «Cosas de adultos, hijo». Esperanza abrazó a ambos. «Nos vemos esta tarde». Cuando los niños salieron, el silencio llenó la casa. Santiago caminaba nerviosamente por la cocina, mientras Esperanza lavaba los platos con absoluta calma. «Esperanza, vamos al salón», dijo ella sin volverse. «Será más cómodo para hablar». En el salón, Esperanza se sentó en su sillón favorito y Santiago se acomodó en el sofá de enfrente. Entre ellos se tendió una línea invisible de combate. «Bien», comenzó Esperanza con tono profesional. «¿Tienes algo que decirme?». Santiago tardó en responder, buscando las palabras. «Estoy saliendo con Valentina». «¿Saliendo?». Esperanza asintió. «¿Desde cuándo?».
4 meses. Entiendo. Esperanza sacó de su bolso una pequeña libreta y anotó algo. ¿Y qué significa exactamente saliendo? Esperanza, ¿es necesario entrar en detalles? Sí, necesito tener el panorama completo. Esperanza lo miró por encima del cuaderno. ¿Te acuestas con ella? Sí. ¿Le dices que la amas? Sí. ¿Le prometes que te vas a divorciar de mí? Se lo prometí. Santiago apretó los puños. Después de Año Nuevo. Después de Año Nuevo, repitió Esperanza, anotándolo también. ¿Y por qué después? ¿Qué te impide hacerlo ahora? Los niños, tu reacción, temas financieros. Entiendo. Esperanza cerró la libreta. Entonces, 4 meses de engaño, una semana entera con tu amante, planes de divorcio. ¿Algo más? Santiago negó con la cabeza. No. Muy bien. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Entonces ahora es mi turno. ¿A qué te refieres? Yo también quiero compartir información. Esperanza se volvió hacia él. Sobre lo que sé desde hace 2 meses acerca de tu relación con Valentina. Santiago palideció. ¿2 meses? Ajá. Desde el día que llegaste a casa oliendo a su perfume. Esperanza volvió a sentarse en su sillón. Ya sabes, de formación profesional, los psicólogos notamos cualquier cambio en el comportamiento de los que amamos. ¿Y te lo callaste? Me lo callé. Y empecé a observar. Esperanza sacó una carpeta gruesa del cajón de la mesa de centro. Aquí están los resultados de mi pequeño estudio. Abrió la carpeta y Santiago vio fotografías. Muchas fotografías. Él y Valentina en restaurantes, en el teatro, frente al edificio de ella, en un hotel. ¿De dónde sacaste esto? Detective privado. Muy profesional. Esperanza hojeaba las imágenes. Y aquí están tus gastos, cenas, regalos, hoteles. Lo miró a los ojos. Por cierto, en 4 meses has gastado casi 100,000 pesos del dinero familiar en Valentina. Esperanza, puedo explicarlo. No hace falta. Esperanza cerró la carpeta. Todo está claro. Ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Del divorcio, por supuesto. ¿No es eso lo que querías? Esperanza sonrió. Estoy dispuesta a ayudarte. Santiago la miraba desconcertado. ¿Ayudarme? Claro. Esperanza sacó otro documento. Ya hablé con un abogado. Aquí tienes un borrador del acuerdo de separación de bienes. Santiago tomó los papeles y empezó a leer. Con cada línea, su rostro se volvía más pálido. Pero aquí dice que tú te quedas con la casa, la finca, el coche, y la mitad de mi participación en la empresa. Esperanza asintió con tranquilidad. Además, pensión alimenticia para los niños hasta su mayoría de edad. Pero eso es prácticamente todo. No todo. Esperanza negó con la cabeza. Te quedan tu salario, parte de los ahorros y el estudio que alquilaste para tus encuentros con Valentina. ¿Cómo sabes lo del apartamento? El detective es muy meticuloso. Esperanza se encogió de hombros. Por cierto, el alquiler cuesta 10,000 pesos al mes. Caro para un soltero. Santiago siguió leyendo, y el horror en sus ojos iba creciendo. Esperanza, esto es un robo. Esto es justicia. Esperanza alisó su falda con calma. Me engañaste durante 4 meses, gastaste dinero familiar en tu amante, mentiste a los niños y a mí. ¿Pensabas que me iba a quedar callada y aguantar? Pero te dije la verdad. Estoy dispuesto a divorciarme. ¿Dispuesto? Esperanza se inclinó hacia adelante. Perfecto. Entonces firma los papeles. Pero las condiciones. Las condiciones son justas. Esperanza se levantó y empezó a caminar por la sala. Durante 20 años construí este hogar, crié a nuestros hijos, apoyé tu carrera, sacrifiqué mis propias ambiciones por la familia. ¿Y qué recibí a cambio? Una traición. Esperanza, entiendo que estás dolida. No estoy dolida. Santiago. Esperanza se detuvo frente a él. Estoy decepcionada. Decepcionada contigo, con nuestro matrimonio, con haber dedicado los mejores años de mi vida a un hombre que cambió a su familia por... ¿Qué? ¿Un romance con una empleada? No es un romance. La amo. ¿La amas? Esperanza soltó una risa seca. Entonces con más razón hay que divorciarse. ¿Para qué alargarlo? Pero con estas condiciones, no podré mantener a 2 mujeres. ¿No podrás? Esperanza ladeó la cabeza. ¿Valentina ya sabe cuáles serán tus posibilidades económicas después del divorcio? ¿Qué estás insinuando? ¿Le contaste cuánto te quedará después de repartir los bienes? Esperanza volvió a sentarse en su sillón. ¿O ella cree que se está casando con un hombre acomodado? Santiago no respondió. Ya veo. Esperanza asintió.
Entonces no se lo dijiste. Me pregunto cómo reaccionará cuando lo sepa. No te atreverías. ¿No me atrevería a qué? Esperanza arqueó las cejas, fingiendo sorpresa. ¿A contarle a tu prometida la verdad sobre tu situación financiera? ¿Y por qué no? Eso sería ruin. ¿Ruin? Esperanza soltó una carcajada. Santiago, me engañaste durante 4 meses con una empleada y ahora me llamas ruin por querer contar la verdad. Esperanza, hablemos esto con calma. Estamos hablando con calma. Esperanza señaló los documentos. Aquí tienes 2 opciones. Primera, firmas el acuerdo, nos divorciamos civilizadamente, los niños se quedan conmigo pero puedes verlos siempre que quieras. ¿Y la segunda? La segunda, te niegas a firmar. Entonces presento la demanda de divorcio por vía judicial con una reclamación por daño moral debido a la infidelidad. Esperanza hablaba con el mismo tono con el que solía explicar tareas escolares a sus hijos. Con las fotos y los testimonios, el juez fallará a mi favor. Recibirás mucho menos, además de un escándalo público. ¿Qué testimonios? El detective está dispuesto a declarar. También los camareros de los restaurantes. El recepcionista del Hotel Esperanza enumeraba con los dedos. Y puedo pedirle a algunos de tus compañeros de trabajo que testifiquen. Estoy segura de que varios notaron tu relación especial con Valentina. Santiago comprendió que estaba atrapado en una trampa perfectamente construida. ¿Llevas planeando esto 2 meses? Esperanza asintió. Sabes, es una costumbre profesional prepararse a fondo para los casos difíciles. ¿Y ahora? Ahora tú eliges. Esperanza se levantó y fue hacia la ventana. O firmas los documentos y obtienes la libertad con la que tanto soñabas, o sigues fingiendo ser un hombre de familia. Pero con estas condiciones. Con estas condiciones podrás decirle sinceramente a Valentina lo que puede esperar. Esperanza se giró hacia él. Un estudio de una sola habitación, la mitad de tu salario y un sentimiento sincero. Romántico, ¿no te parece? Santiago tomó la pluma, pero le temblaba la mano. Esperanza, ¿y si? ¿Y si qué? Esperanza lo miró con paciencia. ¿Y si intentamos salvar la familia? Dejaré a Valentina. Podemos ir a terapia de pareja. No. Esperanza negó con la cabeza. Santiago, la confianza se pierde en un segundo, y puede tardar años en recuperarse. Yo no tengo esos años. ¿Y los niños? Los niños superarán el divorcio. Esperanza se sentó a su lado en el sofá. Es mucho más duro crecer en un hogar donde no hay amor ni respeto. ¿Ya no me amas? Esperanza lo miró en silencio durante un largo rato y finalmente respondió en voz baja. Amaba al hombre con el que me casé hace 20 años, pero ese hombre ya no existe. Santiago firmó los documentos. Le temblaba la mano, pero la firma era clara. ¿Y ahora qué? Preguntó, dejando la pluma a un lado. Ahora recoges tus cosas y te vas. Esperanza tomó los documentos. Ya tienes donde quedarte. ¿Y los niños? Yo se los explicaré. Esperanza se levantó. Sin muchos detalles. Solo les diré que decidimos vivir separados. Me odiarán, murmuró Santiago. No lo harán. Esperanza negó con la cabeza. Son lo bastante grandes para entender que, a veces, las personas simplemente dejan de ser compatibles. Santiago se levantó y caminó hacia las escaleras. Esperanza. Sí, lo siento. No estoy enojada, Santiago. Esperanza sonrió con tristeza. Solo estoy decepcionada. 1 hora después, Santiago bajó con 2 maletas. Esperanza estaba sentada en su sillón, leyendo un libro. Me voy, dijo él. Suerte, respondió Esperanza sin levantar la vista de las páginas. ¿Podemos hablar luego sobre los niños? Por supuesto. Esperanza pasó de página. Sigues siendo su padre. Santiago se quedó parado unos segundos, luego salió. Esperanza oyó el motor del coche encenderse, y después, silencio. Cerró el libro y miró a su alrededor. La casa era la misma, pero el ambiente había cambiado. Se respiraba más liviano. Esa tarde, les contó a los hijos sobre el divorcio. Isabella lloró, Sebastián frunció el ceño, pero ambos lo tomaron con más calma de lo que ella había esperado. Mamá, ¿vas a ser feliz?, preguntó Isabella. Lo seré, cariño. Esperanza abrazó a su hija. Te lo prometo. Mientras tanto, Santiago estaba sentado en el pequeño apartamento alquilado, mirando su teléfono. Valentina le había enviado un mensaje. ¿Cuándo nos vemos? Te extraño. Empezó a escribir una respuesta, pero la borró. ¿Cómo explicarle que los planes de futuro juntos necesitaban ser ajustados? Esperanza tenía razón. Su venganza fue realmente genial.
No gritó, no hizo escándalos, no lo humilló. Solo le dio exactamente lo que él quería, con todas las consecuencias. Y ahora le tocaba a él explicarle a Valentina lo que significa ser la esposa de un ex hombre de familia, que lo perdió casi todo por amor. 20 años de matrimonio terminaron en silencio, con dignidad y justicia, tal como lo había planeado Esperanza.